Buen día, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a conversar acerca del tema de la suspensión laboral enmarcado en la legislación hondureña según la situación de la pandemia del COVID-19. Entonces vamos a ver algunos aspectos asociados a la terminología, cómo se ha desarrollado la situación de la pandemia, la acción del trabajo, las empresas, las visiones de la Organización Internacional del Trabajo, así también la respuesta de parte del gobierno de la República ante estas situaciones que han surgido y la manera en cómo se ha generado una respuesta. Así que vamos a desarrollar esta temática y los PCM que trabajó el gobierno para poder dar respuesta. ¿Cuál es el contexto del COVID-19 y el empleo? A continuación veremos un resumen de la BBC respecto a la situación del coronavirus en América Latina y la forma en cómo se ha estado manejando la pandemia. El mundo lleva semanas viendo cómo la pandemia del coronavirus ha puesto contra las cuerdas a sistemas sanitarios de países ricos como Italia o España. Pero ahora la pandemia ha llegado a América Latina, una región con más de 600 millones de habitantes y además la más desigual del planeta. ¿Qué está pasando allí? En este video te vamos a dar 4 claves para entenderlo. Empecemos por decir que esta región no es homogénea y tampoco lo son sus sistemas sanitarios. Los hay públicos, privados, sociales, con más y menos inversión y en definitiva con más y menos recursos para enfrentar esta pandemia. Es decir, hay países que están mejor preparados que otros para enfrentarla. Y la gran debilidad de muchos sistemas sanitarios es que pueden colapsar con muchos menos casos de los que ha puesto en problemas a países como Italia, España o Estados Unidos. Algo que se ha visto en Ecuador con la dramática situación de Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por la pandemia en la región. En general, América Latina dedica menos dinero a la salud que muchos países europeos. Para que se hagan una idea, Alemania, la primera economía de Europa, gasta $5.986 per cápita en salud al año. Y Brasil, la economía más grande de América Latina, $1.282. Pero más revelador aún de la desigualdad es Haití, el país más pobre de la región que solo gasta $37 per cápita al año. Pero no solo es cuestión de que inviertan más o menos, sino también que el acceso en América Latina varía muchísimo de los sistemas públicos a los privados. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 30% de los latinoamericanos no tiene acceso a la salud simplemente porque no tiene dinero para ir a un hospital. Y el 21% de la población no tiene un hospital o un centro de salud cercano. Bueno, una segunda clave, según los datos que tenemos disponibles, es que la llamada curva de la pandemia en la mayoría de los países ha ido en aumento. Y durante las 3 últimas semanas de marzo, la región pasó de concentrar el 0,1% de los casos globales al 2,18% de los casos. Hasta la primera mitad de abril, los países con más casos confirmados eran Brasil, Perú, Chile, Ecuador y México. Y los que registran más fallecidos son Brasil, México, Ecuador, Perú y República Dominicana. Esto quiere decir que hay países que están controlando de mejor manera la letalidad que otros. Bueno, y la pregunta que muchos se hacen es cuándo esa curva de la pandemia se empezará a aplanar, es decir, se llegue al pico del número de contagios y empiece a descender. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es una pregunta muy difícil de responder, pero si se mira el caso de China, puede ser que esto ocurra después de 8 semanas de haberse diagnosticado el primer caso. Pero ojo, que estas cifras hay que mirarlas con lupa, porque de hecho no están teniendo en cuenta los miles de casos en cada país que no han sido detectados o identificados. Y también depende de la cantidad de test que esté haciendo cada país. Y esto nos lleva a la siguiente clave. Bueno, y la lógica es simple, mientras más test se realizan, más casos se detectan. Y según la OMS, esto permite aislar y dar seguimiento a casos sospechosos y de esta manera frenar de una manera más efectiva la propagación del virus.
Dos ejemplos de éxito son Corea del Sur, que solo en el mes de marzo realizó 100.000 pruebas por semana, y Alemania, que realizó 300.000. Los dos países tienen bajas cifras de letalidad, pero son dos países ricos con capacidad de producir ellos mismos los test. Pero en América Latina la disponibilidad de test es mucho menor. Se sabe que la OMS había distribuido hasta principios de abril 220.000 pruebas entre todos los países de la región. Imaginen que son menos pruebas que las que pueden hacer un solo país como Alemania en una semana. Y los países latinoamericanos con capacidad para producir sus propios tests son pocos. Chile, Brasil, México y Argentina están entre esos países, y si les sacan ventaja a esta posición puede ser que puedan hacer mejor frente a esta pandemia en la región. La cuarta clave son las ventajas comparativas que tiene la región, y la primera es el tiempo. La Organización Mundial de la Salud insiste en que todavía hay un margen para evitar que los sistemas sanitarios de la región colapsen, porque la pandemia llegó a América Latina casi 2 meses después que se expandiera en China y 1 mes después que a Europa. Y en la mayoría de los países de la región se comenzaron a tomar medidas de distanciamiento social y de cierre de fronteras, con muchos menos casos que en Europa y Estados Unidos. El mejor ejemplo es El Salvador, que sin reportar ningún caso decretó la cuarentena el 11 de marzo, solo 2 días después de que Italia decretara el confinamiento cuando ya tenía 400 muertes. En el otro extremo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se resistió hasta hace muy poco a tomar medidas contundentes. Aquí hay que recordar que Brasil es el país con más muertes por COVID-19 en América Latina. Otra ventaja es que, a diferencia de Europa, América Latina tiene 130 años de experiencia lidiando con enfermedades infecciosas, y que a pesar de la debilidad de su sistema sanitario, también es cierto que están acostumbrados a enfrentar este tipo de amenazas. Hace 25 años que la región se declaró libre de polio, también ha tenido importantes avances erradicando la malaria, y también manejó con éxito el brote de Zika. Pero claro, el coronavirus es un virus nuevo y plantea muchas preguntas, y las dudas a futuro son no solamente saber cómo América Latina va a ser capaz de superar esta pandemia en el ámbito de la salud, sino también cómo va a enfrentar la crisis económica posterior, que ya se teme sin precedentes. Bueno, y si nos quieres contar también cómo se está viviendo Respecto a esta crisis económica, se le está llamando el gran confinamiento o la gran cuarentena, y los economistas están un poco confusos respecto al impacto y al nivel de decrecimiento que van a tener los distintos países y cómo se va a desarrollar. La CEPAL ha establecido un análisis y una preocupación respecto a la respuesta que deben dar los países para esta parte económica. Pero continuando con los aspectos del contexto, y la Organización Internacional del Trabajo, sobre este enfoque, entonces establece que el COVID-19 destruye el equivalente a 14 millones de empleos a nivel de Latinoamérica. A nivel del mundo, perdón. A nivel de Latinoamérica, la región registra pérdidas enormes en horas de trabajo. Ahorita vemos unos niveles de decrecimiento poblacional de la población económicamente activa en el trabajo. Los aspectos de la suspensión están haciendo estragos en nuestro país, y aquí podemos ver cómo cada una de las acciones de las empresas pues tiene esa reacción. Y de allí que el gran desafío es cómo mantener los empleos, y uno de los puntos significativos entonces fue lo que ha surgido con los aspectos de la reactivación económica. El director de la OIT, Vinicius Pineiro, dice que estamos ante una destrucción masiva de empleos, y esto plantea un desafío de magnitudes sin precedentes en los mercados laborales de América Latina y el Caribe. También apunta que desde ahora sabemos que al mismo tiempo que se supera la emergencia sanitaria, debemos enfrentar una verdadera reconstrucción de nuestros mercados de trabajo. Algunos empleos difícilmente van a poder recuperarse, y algunos otros tuvieron que generar una reinversión. Algunos otros tuvieron que generar una reducción y una modificación en esta. Entonces, de lo que hemos estado conversando acerca del manejo del Departamento de Recursos Humanos, acerca de las acciones del Departamento de Recursos Humanos, no podemos dejar de ver la actuación en cuanto al mercado del trabajo
y cómo la pandemia del coronavirus ha venido a generar ese impacto negativo que a su vez también está superando las capacidades, porque difícilmente las organizaciones tienen una capacidad de poder resguardar hasta 6, 7, 8 meses de sus gastos de operación, y estos corresponden a los aspectos del salario. La Organización Internacional del Trabajo continúa diciendo que los sectores más expuestos de riesgos incluyen servicios de hospedaje y restauración, la manufactura, el comercio minorista, las actividades empresariales y administrativas. Y es posible que el aumento del desempleo durante la pandemia, o como se le llama a esta nueva crisis económica mundial, el gran confinamiento, que así se le está llamando, la crisis del gran confinamiento. Existe un riesgo elevado de que para el final del año la cifra será significativamente más alta que la prevista por la OIT de 25 millones de desempleados. Dentro de toda esta visión, entonces, nosotros desde el Departamento de Recursos Humanos dentro de las empresas tenemos una gran responsabilidad, porque no solamente es dar la solución hacia mantener la cierta cantidad de empleos, sino también es establecer y dar esa solución hacia poder enfocarse en el desarrollo de las personas como tal. Estoy tocando este tema previo a que hablemos del tema de capacitación. La Organización Internacional del Trabajo también establece que los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo. Tenemos que actuar con rapidez y decisión y coordinación. Las medidas correctas urgentes podrían hacer la diferencia. Vimos ya para estas alturas en nuestro país que los negocios de restaurantes han sufrido una pérdida significativa. Muchas pequeñas empresas han cerrado sus espacios de operación, y algunos otros, como los hoteles, que difícilmente van a poder generar mantener la reapertura, se han cerrado de una manera definitiva, y estos se han ido apegando a estas condiciones. Pero en el enfoque que nos corresponde sobre esta temática de la suspensión laboral, vamos a seguir hablando de que el observatorio de la OIT, visualizando en su enfoque del COVID y el mundo del trabajo, dice que la situación actual de las empresas de diversos sectores económicos, especialmente las pequeñas empresas, se enfrentan a pérdidas catastróficas, es decir, la falta de solvencia, la falta de funcionamiento, y millones de trabajadores que la pequeña y mediana empresa en nuestro país, Honduras, al igual que en Latinoamérica, y el resto del mundo mantienen el mismo esquema, cabe decirlo, que difícilmente van a poder generar una recuperación. Esto se une entonces a lo que la CEPAL, que es la Cooperación Económica para América Latina, establece que la pérdida del empleo y la pérdida del decrecimiento en el desarrollo de las economías es significativo. Entonces estamos ante un gran reto para el sostenimiento y la justificación de las áreas de recursos humanos, para poder mantener el trabajo y para poder mantener el ingreso de las empresas, pero al mismo tiempo entender de que la separación de una persona de la empresa no es solamente debe ser de una forma aislada, sino que tiene que hacerse de una forma ordenada. Especialmente en los países de ingresos bajos como el de Honduras y de ingresos medianos como países como Costa Rica, México, Chile, y sin embargo están teniendo graves problemas, los sectores afectados tienen una elevada proporción de trabajadores en empleo informal. Los empleos informales son aquellos pequeños empresarios, personas que viven del día a día, compran artículos hoy, los venden durante el día y con eso van subsistiendo. El empleo informal también puede ser personas que trabajan al día, las personas de la construcción, es decir, que no existe un contrato estructurado aun cuando ya vimos la temática del contrato. Y los trabajadores con un acceso limitado a servicios de salud y protección social. ¿Qué significa esto? Que si una pequeña empresa, aun cuando nuestra legislación establece de que desde una empresa, desde que tiene un empleado trabajando, debe ser inscrito en el Seguro Social, pero como las economías son informales y como no existe una relación contractual significativa, sino que en algunos casos es por día trabajado, día pagado, y esto es totalmente legal porque en nuestra legislación, el Código de Trabajo, y esto lo llama empleo por destajo, es decir, por obra o por mano de obra, por el trabajo realizado. Entonces no existe ese acceso a la salud. Eso significa que el Seguro Social no proporciona el servicio, entonces lo tienen que proporcionar los servicios estatales.
Y de ahí viene esta gran disyuntiva respecto a la protección social y los servicios de salud. Sin medidas apropiadas a nivel político, los trabajadores corren un alto riesgo de caer en pobreza y tener mayores dificultades. Dentro de nuestra universidad, la UNAD, a través de sus observatorios, ha establecido que es un decrecimiento de la población. Nosotros tenemos el 42% de la población en Honduras vive en extrema pobreza, el 27% vive en pobreza. Luego tenemos una clase media que es más o menos como de un 15, casi 20, casi 17%. Y una clase alta que es algo así como que un 10% del total de la población. Entonces, para que se den como una idea, ¿cuáles son las miras que se están trabajando? Se visualiza que de esta población de extrema pobreza, que era el 42%, y estamos hablando de que nosotros los hondureños somos casi 9.5 millones de personas. Solo para que se den la idea, de 9.5 millones el 42%, pero a raíz de la pandemia, de la pérdida del empleo, la pérdida del acceso a los recursos, este 42% se va a convertir más o menos como en un 48, 49, casi el 50% de la población de Honduras que va a vivir en la línea de la extrema pobreza, es decir, viviendo con 20 40 lempiras al día, que eso es lo que pueden recolectar. Y esa visión de pobreza extrema significa que hace que la falda de nuestro país de las personas más pobres sea más ancha. Luego, la clase media, que era clase media, muchas de estas personas por estas pérdidas del empleo que habían logrado alcanzar, que habían logrado comprar una casa, que habían avanzado un poco, van a pasar a un límite entre vivir en clase media y ser pobres. Es decir, que difícilmente van a lograr cubrir la base de sus necesidades. Y algún tipo de clase media pues va a lograr mantenerse en este estatus, pero con muchas limitaciones. Y pues la clase adinerada va a continuar siendo adinerada, pero con ciertas restricciones. De ahí que son los principales retos y la parte socioeconómica. ¿Por qué les me comento esto? Porque un gerente de recursos humanos no puede estar divorciado de estos conceptos ni de esa lógica de cómo afectarán esas situaciones socioeconómicas al mercado del trabajo y a la propia industria a la que pertenece. La empresa pertenece a un tipo de industria, como nosotros vimos con los aspectos de los salarios. Vimos que en nuestro país los salarios se separan según sector industrial. Entonces, correspondería identificar cuáles son las restricciones para ese sector y cuáles pueden ser aprovechados para que el sector pueda poderse dinamizar y cómo afectará esto definitivamente al mercado del trabajo. Porque los dueños de las empresas pueden hacer acciones, pero no pueden hacer todas las acciones. Independientemente del lugar del mundo o el sector en el que se trate, la crisis está teniendo repercusiones dramáticas en la fuerza de trabajo mundial. Las respuestas desde el ámbito político deben centrarse en la prestación de alivios inmediato a los trabajadores, a las empresas, al fin de salvaguardar la subsistencia. Pero las empresas económicamente viables de algunos sectores afectados, es decir, las grandes empresas han logrado subsistir y mantenerse. Muchas de ellas porque son empresas agroindustriales y porque estas empresas no se detuvieron en su producción. Por ejemplo, grandes empresas agroindustriales como las productoras de azúcar, la zafra de azúcar se recolectó, la cosecha de café se está recolectando, la cosecha de producción de harina de maíz, de trigo se está generando y el arroz también. Entonces, estas empresas agroindustriales que se han logrado mantener producto de que son en esa línea, subsisten de alguna forma con algunas restricciones y con algunas reducciones de los ingresos, pero eso afecta porque no todos los trabajadores pueden estar al mismo tiempo dentro de las empresas. Bajo estas condiciones del contexto, el Banco Mundial en su análisis económico semestral del 2020 establece algunas condiciones, restricciones y preocupaciones, ya que el gran confinamiento ha generado la desaceleración económica a nivel del mundo y particularmente para la zona de América Latina y el Caribe la situación es más grave por los niveles de pobreza y la desigualdad que ya hemos estado conversando y que veremos en este espacio. ¿Qué significa esto? Que esta desaceleración económica se une a la pérdida del empleo y la falta de personas en niveles de ocupación, lo que genera es la búsqueda de oportunidades. Entonces, el Banco Mundial, y podemos verlo en este enlace que está disponible en el video y que dejaré dentro de los recursos de este curso,
establece que existe una condición y la preocupación es, las personas aunque deseen trabajar no pueden debido a las restricciones impuestas por los gobiernos. Al mismo tiempo se une la falta de acceso al empleo y también la falta de acceso a la salud, la que intensifica las condiciones, y algunas empresas del sector privado tienen la capacidad de poder desarrollar una visión de trabajo continuo en un periodo de tiempo, pero no durante tantos meses como se ha extendido la pandemia. A razón de esto, ellos establecen que se tiene que generar algunas acciones directrices por parte de los países bajo los cuales se tiene que generar un respaldo. Pero si los países no están haciendo una gestión adecuada y no están siendo correctamente asesorados, la gestión económica financiera no podrá generar la reactivación económica que se requiere. Entonces, esa es una preocupación, ya que los recursos tampoco están llegando a todas las personas. Entonces, en este informe, el Banco Mundial nos hace este resumen de cuáles son las condiciones, unido a lo que hemos estado conversando respecto a estas condiciones de la suspensión laboral y el impacto que está generando la pandemia del coronavirus y, por ende, el impacto al desarrollo del empleo dentro de las organizaciones. El Banco Mundial establece este resumen y efectivamente, económicamente se vislumbra un panorama sumamente gris y se requiere de una visión estratégica. Como ustedes recuerdan en sus clases de Administración 1, Administración 2, nosotros vemos allí los aspectos del entorno. Entonces, todo gerente de recursos humanos, claro, se enfoca en la parte del trabajo, los aspectos de la ley, pero tengo que ver el entorno. ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Cómo todo eso me va a afectar? Entonces ya no puedo ver las cosas de una forma aislada o de una manera romántica, de que la ley dice esto, que yo pienso esto, que el mundo, no. Tenemos que actuar de una forma responsable y de esa forma responsable tenemos que entender cómo generar los pasos para las acciones de la empresa en un momento de crisis mundial y de una crisis laboral terrible. Como decía el representante del Banco Mundial, si ustedes en el video, él hablaba de que sería una pena perder la capacidad de trabajo y perder las empresas. Y es decir, tenemos que buscar la manera de que se desarrollen. Y esto pues es una visión individual. ¿Cómo entonces entendemos qué es la suspensión laboral? El concepto de suspensión laboral, la suspensión del contrato de trabajo, supone la interrupción temporal de la prestación laboral sin que por ello se extinga el contrato de trabajo entre la empresa y el trabajador. Conlleva el cese temporal de las principales obligaciones de las partes, trabajar y remunerar el trabajo. Es decir, se suspende el trabajo, pero no se termina la relación laboral. Es decir, el contrato continúa en la vigencia, pero se establece un punto de suspenso. La suspensión laboral simplemente es la interrupción temporal de la relación laboral entre el patrono y el subordinado. La parte causante de la interrupción puede ser responsable o no, dependiendo de la causa. Es decir, puede ser que la suspensión ocurra porque el patrono le llegó tarde el pedido de tal producto y por eso no pudo desarrollarse el trabajo. Entonces se suspende ese día. Pero puede ser por parte de los trabajadores porque hubo una situación de emergencia, entonces los trabajadores no llegaron. Esta es una interrupción temporal que puede ser partícipe de cualquiera de las dos partes o en este caso de ninguno de los dos, que la suspensión en nuestro país ocurre debido a la crisis de la pandemia y la emergencia. Más adelante vamos a ver esos detalles, pero sigamos con los aspectos de la contextualización. Existen varios tipos de suspensión laboral, la suspensión relativa y la suspensión absoluta. La suspensión relativa es la suspensión relativa. La interrupción temporal ocurre debido a que una de las dos partes en relación laboral interrumpe sus obligaciones y la otra no interrumpe el cumplimiento. Es decir, el trabajador siempre se presenta a su lugar de trabajo, pero está ahí sentadito esperando que llegue el material, ¿verdad? O el patrón no tiene todo el producto, pero el trabajador no ha llegado debido a alguna situación particular que pues puede ser predecible o definirse. Una emergencia, una situación de huelga, de carreteras que en nuestro país suele ocurrir.
Es decir, la ausencia de prestación de servicio por parte del empleado no exenta al patrón de la obligación de pagar su retribución, es decir, pagarle su salario o el jornal al que se ha acordado. La suspensión absoluta, esta suspensión, la interrupción temporal de las obligaciones de las dos partes de la relación laboral como relación causa y efecto. Esto es que suspendida la causa, la prestación de servicio por parte del empleado, se suspende también el efecto, que es el pago. Entonces la suspensión absoluta es que no hay nada, que en nuestro país eso fue lo que se está aplicando, la suspensión absoluta. La causa, pues un PCM de emergencia, un decreto de ley del gobierno donde se establece una emergencia de la suspensión laboral a nivel general, pero existe una serie de pasos. Vamos a ver. En el capítulo 7 del Código del Trabajo establece la suspensión de los contratos de trabajo en el artículo 99. Vamos a empezar a partir de ahí. ¿Cuál es el marco legal entonces en Honduras respecto a la suspensión laboral? 1. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación, es decir, siempre continúa la relación de los derechos y las obligaciones que emanen de los mismos en cuanto al reintegro al trabajo y la continuidad del contrato. Es decir, la suspensión es temporal. Y la suspensión puede afectar a todos los contratos o a solo a una parte, es decir, la suspensión se va a desarrollar solamente en el área de producción, pero el área administrativa continúa trabajando. El área de dirección sigue trabajando, o del área de producción vamos a tomar solo una parte y decimos qué porcentaje. A eso se refiere con la suspensión de los contratos, que puede ser afectar a todos los contratos vigentes o solo a una parte de ellos. El capítulo 100, dentro de todos sus incisos, continuamos con dentro del Código del Trabajo. En el inciso 1, 2, 4, 5, 14 y 15, que son los que estamos considerando para efectos de esta situación de la pandemia. Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad de ambas partes, es decir, sin responsabilidad del patrón y sin responsabilidad de los trabajadores. La falta de materia prima o fuerza motriz en la negociación siempre que no fuera imputable al patrono, es decir, la mercadería venía, pero hubo un percance en la carretera y no llegó. Es decir, no fue culpa del patrono, no fue culpa del trabajador. La fuerza mayor o causa fortuita cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Por ejemplo, la emergencia por coronavirus. Aquí aplica completamente. Entonces, la suspensión es decreto ejecutivo, suspensión del trabajo. Número 4, la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad. Es decir, la empresa no puede seguir trabajando porque la cantidad de trabajadores que nosotros podemos tener no son suficientes para mantenerla trabajando. Número 5, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos si se comprueba plenamente por el patrón. Es decir, el patrón nos dice, ya no tengo capital de trabajo, hemos estado sin trabajar durante tanto tiempo, ya no tengo la capacidad de seguir manteniendo abierto el negocio, entonces voy a suspender por completo. Si es una cadena, por ejemplo, de restaurantes, de tiendas, y no han logrado seguir sosteniendo, entonces puede establecerse, acogerse a esta condición, pero ya vamos a ver el procedimiento. Número 14, el paro legal. Y número 15, cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y esto pues es la emergencia del coronavirus. Entonces sobre esto estamos basando estos aspectos de la suspensión. La suspensión de los contratos, siempre en el Código del Trabajo. El artículo 101 establece que la suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho de origen, es decir, cuando se dictó la emergencia por coronavirus, que fue, y ahí inicia la suspensión, pero no inicia de una manera antojadiza, sino que se establece un procedimiento. Y dice que siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría del Trabajo. Es decir, se tiene que la Secretaría del Trabajo darse por enterada de que acepta ese tipo de situación o ante representantes de la misma dentro de los 3 días posteriores al ya mencionado acto. Es decir, si la emergencia ocurrió el día 10 de marzo,
Y la empresa, y entonces existen 3 días hasta el día 13 para que la Secretaría del Trabajo se dé por enterada de la situación. Es decir, no tiene que existir inmediatamente. A 3 días posteriores al ya mencionado o 30 días antes de la suspensión, es decir, antes de que ocurra la situación de emergencia, entonces se presenta que eso va a ocurrir. Cuando el hecho ya lo origine, cuando el hecho ya sea previsible, definitivamente la empresa no puede seguir operando por tal y tal razón y se presenta. Si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no autorizara la suspensión por no existir una causa alegada por ser esta injusta, la declara sin lugar y los trabajadores podrán ejercer su derecho emanados del contrato de trabajo, de las leyes y de los reglamentos laborales, que esto ya lo hemos discutido respecto a los aspectos del contrato de trabajo, la legislación y que tienen derecho a los aspectos de su liquidación. Pero como estamos ante una situación de emergencia emitida por un consejo, emitida por una pandemia, declarada a través de un decreto ejecutivo, entonces la suspensión tiene que realizarse de una forma ordenada a fin de que tanto los trabajadores como la empresa puedan mantener una relación armónica. El artículo 102 nos habla dentro de esto. Dice que el patrono, cuando vaya a suspender las labores por cualquiera de las razones previstas anteriormente, que ya vimos, la primera, tercera, cuarta, quinta, el artículo 100 estará obligado a dar aviso a los trabajadores afectados con 30 días de anticipación a la interrupción. Es decir, con 30 días de anticipación yo puedo ver, pero como las causas, los casos previstos que se presentan en este artículo, en el caso previsto en el presente artículo, el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de emergencia que sin lesionar los intereses patronales den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dentro de esta suspensión, como es una situación de emergencia que no está prevista, que no estaba estructurada, sin embargo, se establece dentro del Código del Trabajo, en el artículo 100 dice que toda aquella situación de caso fortuito que no sea imputable al patrono. Y a través de los decretos ejecutivos, entonces se respalda la situación de emergencia. Y habla de que el Poder Ejecutivo es quien estableció los decretos. Entonces allí se genera este respaldo. Y dice que pueden generarse las acciones de alivio, es decir, cuando son casos de emergencia. Por ejemplo, toques de queda, la parte de la suspensión de las garantías constitucionales por la emergencia, tienen que establecerse bajo esa documentación y bajo esas líneas de las figuras legales. El artículo 103, siempre dentro del Código de Trabajo, habla de que la reanudación de los trabajadores debe notificarse al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por el patrono, sus representantes o causavientes para el solo efecto de dar por terminado sin responsabilidad para las partes los contratos de trabajo que no comparezcan dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se menciona la entidad recibió el respectivo aviso. ¿Qué quiere decir? Que la reanudación de los trabajos debe notificarse al Ministerio de Trabajo. Entonces, una empresa tiene que establecer un documento público y decir, nosotros, la empresa Ruth Caballero S.A.D.C.B., notificamos que debido a la emergencia del coronavirus vamos a suspender nuestras actividades a partir del día 13 de marzo y hasta el día 30 de junio. Debido a tal y tal, a partir del 1 de julio los trabajadores podrán reintegrarse sus actividades, Debe generarse esa notificación, tiene que hacerse público ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, dentro de la línea de la emergencia, la Secretaría del Trabajo abrió unos canales electrónicos donde las empresas podían generar la solicitud de suspensión de los contratos de trabajo. El Ministerio de Trabajo comunicará la reanudación de los trabajos a los sindicatos correspondientes, pero la empresa tuvo que haber generado la previsión. Entonces dice que el Ministerio de Trabajo hará uso de cuantas medidas tenga a su alcance para hacer el conocimiento de los trabajadores interesados en la reanudación de las labores. Y por cualquier motivo el Ministerio no logra localizar al término de 3 días a partir de la fecha en que recibió los datos que alude al inciso anterior. Entonces, normalmente ocurre de esa forma. La empresa, ya vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta empresa Delta establece debido y establece, ¿verdad?, la garantía a través del PCM 121-2020 emitido por el Gobierno de la República el 15 de marzo
donde la situación queda ampliado el toque de queda debido a la emergencia hasta el 19 de abril. Entonces la empresa está tomando, como vimos según la ley, dice, según lo que dice el PCM, ya vimos que, el artículo 101 habla respecto a esto, y vemos y dice, en consecuencia, Delta Apparel se ha visto en la difícil situación de comunicar la suspensión de todos los contratos individuales de trabajo por el término de 120 días, que es el máximo de nuestra legislación que está dictado. Sin embargo, recientemente hubo una modificación ante estas líneas de suspensión debido a que la emergencia continúa, pero no existe necesidad de generar una modificación al artículo de la ley, sino que como la situación de emergencia se sigue manteniendo y los representantes del sector gobierno siguen manteniendo la emergencia por coronavirus y la limitación de la movilidad y las garantías, se pueden acoger a esto para que pueda seguirse extendiendo la suspensión de los contratos. Pero no con esto se termina la relación laboral. Entonces dice que esperan reiniciar sus actividades a partir del 13 de abril del presente año. Es posible que cuando la emergencia nacional haya terminado y se nos permita retornar a las labores en condiciones normales, se les generará la comunicación. Recordarles que esta suspensión temporal del contrato no implica la terminación de los contratos de trabajo. Y nos ponen aquí pues los artículos de la ley 99, 100, 101, los incisos de los demás aplicables del Código del Trabajo. Vemos otro, por ejemplo, la suspensión de esta otra empresa, y establece las condiciones similares, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, la compañía se encuentra inevitablemente, y siempre hace alusión al PCM 021-2020, y que habla de a partir de cuándo se generará la suspensión, actuando en el marco de la responsabilidad social. Por lo tanto, la compañía, suspensión temporal de los contratos de trabajo por 42 días, es decir, por 6 semanas a partir del 20 de abril del presente, y enmarca su solicitud con base en los artículos de la ley que ya hemos visto. Durante este tiempo nos estaremos adhiriendo al programa de aportación, y esto se refiere al decreto 33-2020, que ya lo vamos a ver, en donde la empresa completará junto con el gobierno a través del RAP el pago de un alivio, y dice la empresa estará aportando la cantidad de 2.500 lempiras al mes y el gobierno estará aportando 3.500. Este último se pagará hasta que el gobierno defina el mecanismo. Es decir, todavía en ese momento, cuando se generó esta suspensión, no estaban los puntos. Hace unas 2 semanas atrás, a mitad del mes de julio, a través del RAP se estableció la garantía de cómo debería hacerse la entrega para aquellas empresas que lograron acogerse. Así que adicionalmente dice, todos nuestros empleados continuarán gozando de los servicios médicos a través del Seguro Social, y confiamos en que podemos reanudar nuestras actividades. Confiamos en Dios, que todo va a salir bien, y que con la comprensión pues de cada uno. Otro ejemplo, por ejemplo, esta empresa actuó un poquito distinto. Vamos a ver por qué. Porque aquí vamos a ver una conjugación de varios puntos. Uno, trabajaron exactamente lo mismo, se acogieron al PCM, establecen la fecha de suspensión a través del 16 de marzo. Como ya se ha visto, dice que los salarios notificamos que nuestros empleados, las primeras 2 semanas de la suspensión del 16 al 29 de marzo, los salarios fueron pagados, los mínimos de la industria, protegiendo a los ingresos de nuestros empleados. En esta empresa, lo que nosotros pudimos ver es que ellos hicieron una suspensión, y dentro de esta suspensión pagaron anticipadamente ciertos pagos de sus beneficios sociales, como ser el 14º mes, como ser algunas vacaciones que se le debían a algunos trabajadores, como ser algunos feriados que los trabajadores podían obtener. Entonces, en esta relación, la empresa, esta empresa Hildan logró establecer una visión distinta, ¿verdad? También se acogieron a los beneficios del decreto 33-2020,
donde la empresa generaba una aportación, pero adicionalmente también hicieron eso, negociaron con los trabajadores y dijeron, bueno, mire, a usted le debo vacaciones, entonces se las voy a pagar y le voy a contar estos días por vacaciones. A usted le debo tales y tales días de feriado, entonces los vamos a contar como días de feriado. Entonces hubo ese trabajo dentro de esta empresa y el Departamento de Recursos Humanos fueron sumamente creativos y la ley realmente lo respalda. ¿Cómo se reaccionó el Estado de Honduras entonces? En Honduras, la suspensión temporal de los contratos de trabajo, entonces el gobierno, mediante el decreto 33-2020, publicado en la Gaceta el 3 de abril, y tomando en cuenta su carácter de mediador en los asuntos de interés común y relativos a la política económica y social, en los cuales el gobierno interviene como parte oficial con el fin de superar los obstáculos, y esto establece el decreto. Entonces dice, incluyo la aportación solidaria para el mantenimiento temporal de los empleos y ingresos. Entonces el Código del Trabajo hablaba de que el gobierno establecía una situación de emergencia de respaldo a través del Poder Ejecutivo, que es este decreto 33-2020. Sobre esto entonces, la aportación solidaria temporal a que se refiere el Estado de Honduras es la aportación que vimos que algunas de las empresas en sus comunicados emitían, que ellos aportaban 2.500 y el Estado aportaba otros 3.000 empiras. Dice, ¿cómo se va a desarrollar? Entonces son varios beneficios de esta aportación solidaria temporal. Uno, este beneficio es aplicable a las empresas del sector privado cuyos trabajadores se encuentran afiliados al RAP, la industria de la maquila o cualquier otro rubro que determine el Poder Ejecutivo. Y ampliaron los rubros y el decreto establecía cuáles eran los rubros que podían acogerse. Las empresas, bueno, vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los procedimientos bajo los cuales podían acogerse las empresas. La aportación solidaria temporal podrá ser financiada de la siguiente forma. Primero, para los trabajadores que se encuentran afiliados al RAP, con las aportaciones que al efecto realiza el Estado, el sector privado y el RAP. Es decir, el RAP aportaba una cantidad como de 2.500 lempiras más, la empresa 2.500 y el Estado de Honduras aportaba 3.000 lempiras. Para los trabajadores que estaban cotizando al RAP, ¿verdad? El régimen de aportación privada. Siguiente, para los trabajadores que laboren en las empresas acogidas a las zonas libres, y esta es normalmente el sector de la maquila, con las aportaciones que al efecto realiza el Estado y el sector privado. La empresa aporta 2.500, el Estado aporta 3.000 lempiras. Y en todos los casos, el monto y plazo y forma de pago serán determinados por las partes que financien la aportación solidaria. Como les decía, hace unos 15 días, a mitad del mes de julio 2020, es cuando ya se determinó la forma de generar la aplicación a través del RAP. ¿Cuál sería el procedimiento para acogerse a este beneficio? Entonces las empresas dicen, bueno, ok, yo pertenezco a estos sectores y se estableció, el gobierno establece en ese mismo decreto cuáles son los sectores que pueden acogerse. La empresa que debido a la emergencia sanitaria se vean en la imperiosa necesidad de suspender sus contratos, recuerden que por efectos de la emergencia solo quedó en la apertura aquellos productos esenciales, supermercados, farmacias y la cadena agroalimentaria. Esas empresas no generaron una suspensión de sus labores, por el contrario, tuvieron más trabajo. Pero empresas como por ejemplo los hoteles, restaurantes, también estuvieron las tiendas, zapaterías, muchas otras empresas que no son productos esenciales, incluso las mismas ferreterías, no estaban acogidas. Entonces tuvieron que buscar acogerse a este beneficio. Dice a través de la Secretaría del Trabajo, a través de una nota. Entonces se ven en la empresa necesidad de suspenderte. Deben notificar de forma electrónica a la Secretaría del Trabajo. Como les decía, la Secretaría del Trabajo abrió un canal, un correo electrónico, un canal electrónico. Envían una nota con la decisión de acogerse al presente ley, debiendo contener la siguiente información. Primero, una solicitud del patrono o representante de la empresa con papel, firma, sello, que establezca el compromiso de realizar el aporte correspondiente a efecto de financiar la aportación solidaria temporal que se otorga a los trabajadores, mediante una declaración jurada, es decir, mediante un documento notariado, donde la empresa genera ese compromiso. Dentro de ese mismo esquema, entonces, deberá acreditar la afectación que impide el no pago de los salarios de sus trabajadores, y esto sería a través del decreto ejecutivo. Si el trabajador no esté de acuerdo con la decisión del patrono de acogerse al presente ley, debe notificarlo por escrito a la Secretaría del Trabajo
en el proceso de la suspensión correspondiente. El detalle es que era un poquito difícil porque la suspensión estaba y era un decreto ejecutivo. Segundo paso, periodo probable de suspensión de los contratos. Entonces, una vez que la empresa envía la solicitud, envía los documentos, existe un periodo para que la Secretaría del Trabajo diga, ok, sí está bien, entonces vamos a acoger a esta empresa a esta línea de suspensión. Entonces, una vez que se le ha generado la aprobación, la empresa envía un listado de los trabajadores objetos de suspensión, nombre y número de tarjeta de identidad completo que van a beneficiarse de esta suspensión en el caso de la aportación solidaria. Si los trabajadores se encuentran afiliados al RAP o no, tiene que venir en la lista. Una vez enviada esa lista y aprobada la carta, la lista de la suspensión y los motivos, así como la copia del decreto ejecutivo, que es una garantía y que ya previamente has tenido que ser notificada a la Secretaría del Trabajo. Dentro de los procedimientos para acogerse, entonces continúa la Secretaría del Trabajo, entonces extiende una constancia una vez que se han enviado todos los documentos. La Secretaría del Trabajo extiende una constancia donde dice que la empresa ha sido habilitada para acceder a los beneficios y en la página de la Secretaría del Trabajo existe un listado donde se puede ver todas las empresas que tuvieron la aprobación para acogerse a esta suspensión. Es decir, la suspensión no se realiza solo porque yo tengo ganas de suspender, voy a hacer una carta y voy a mandarla. Tiene que existir una aprobación y existir una constancia de parte de la Secretaría del Trabajo que la suspensión fue hecha. Algunos errores es que las empresas no generaron el procedimiento adecuado y esto lo hicieron, adivinen quién, el Departamento de Recursos Humanos. Debió haberse contactado con la Secretaría del Trabajo y haber enviado esos documentos. Así que la constancia extendida por la Secretaría del Trabajo deberá presentarse ante el RAP junto con la lista de los detalles del nombre completo y el número de identidad de sus trabajadores objeto de la suspensión. Y es importante recalcar que la emisión de la constancia no representa, ojo, no representa una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo para la suspensión de contratos y que la extensión de dicha constancia queda a discreción de dicha Secretaría. Es decir, puede ser que se la den, puede ser que no se la den, puede que se la den con cierta restricción o puede que sea una suspensión solamente de ciertos tipos de contratos si los trabajadores hicieron una denuncia ante la Secretaría del Trabajo respecto a estos aspectos de la suspensión. Dentro del proceso de autorización de la suspensión por parte de la Secretaría del Trabajo, al establecer que es una condición de emergencia como lo establece el artículo 100, se debe presentar en tiempo y forma el escrito de solicitud de autorización para la suspensión. Se deberán cumplir con los requerimientos preestablecidos y demás que deberá acreditar el pago de la aportación solidaria temporal otorgada a los trabajadores durante el periodo de emergencia. En el caso de que la solicitud de autorización para la suspensión sea declarada sin lugar, es decir, la Secretaría, el que usted envíe una solicitud no significa que automáticamente usted ha suspendido a sus trabajadores. Por ejemplo, es una escuela, voy a suspender a mis trabajadores. No puede porque tiene que esperar que se le dé la autorización de suspensión de los contratos. Y puede ser que se la niegue, entonces que se la den, que sea declarada sin lugar, es decir, que sea denegada. Los trabajadores pueden ejercitar sus derechos emanados de la relación laboral por la responsabilidad que complemente. Es decir, como la empresa no tiene una constancia de que le fue autorizada la suspensión de los contratos, aunque yo diga, sí, yo voy a suspender a todos los trabajadores, pero no tengo una constancia de trabajo para esto, entonces no puedo suspender a los trabajadores. Es decir, la empresa está obligada, como lo dicta la misma ley, este decreto, pagar los salarios correspondientes a los trabajadores durante el tiempo de la suspensión. Es decir, envié la solicitud, la Secretaría del Trabajo la negó, entonces yo no tengo un respaldo como decir que realmente tengo suspensión con los trabajadores, sino que sigo teniendo la misma responsabilidad. Siguiente, reintegrar el monto total de las aportaciones otorgadas como contraparte por el Gobierno de la República y el RAP para el financiamiento de la aportación solidaria temporal. Es decir, que pudo haber existido algún error y que le hicieron un pago, pero la empresa no había sido autorizada para que se hiciera la suspensión de los contratos de trabajo. Dentro de este procedimiento de autorización, y seguimos viendo,
se establece que el mal uso o la no aplicación de la aportación solidaria, es decir, que la empresa pagó o que el gobierno pagó más bien, pero que la empresa no depositó la cantidad que correspondía según el número de trabajadores y la cantidad de trabajadores que la misma empresa envió, conlleva una responsabilidad penal, civil y administrativa por parte de los patrones. La aportación solidaria temporal otorgada a los trabajadores no constituye de ninguna forma un derecho laboral de cualquier índole en el caso de la terminación de la relación laboral. Ojo con esta parte, que sin perjuicio de lo establecido en la presente ley y en el marco del diálogo social, los trabajadores y patronos pueden convenir mediante acuerdo acciones que conlleven a mayores beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, esta otra empresa pues tuvo esta otra particularidad que dijeron, bueno, mira, tenemos 3 días de octubre del feriado, entonces mejor te voy a trasladar estos 3 días del feriado de octubre ahorita a la suspensión. Lo que pasa es que se nos han extendido los periodos a la suspensión del mes de junio, por ejemplo. Esos 3 días, ¿qué quiere decir? Que esos 3 días de feriado del mes de octubre se gozaron en junio. O la persona gozaba de vacaciones ahora en julio, entonces, bueno, tienes 15 días de vacaciones, vamos a pasar esos 15 días de vacaciones a vacaciones en el mes de mayo, por ejemplo. Así que las empresas pudieron haber generado ese convenio. ¿Y quién hace ese análisis? El Departamento de Recursos Humanos. ¿Mediante qué? Mediante una base de un expediente laboral que tiene que tener para conocer los detalles de cada uno de sus trabajadores. Es entendido que dichos acuerdos deben ser notificados inmediatamente a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social a través de los medios electrónicos creados para tal fin, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 379 del Código de Trabajo. ¿Qué significa esto? De que yo no es que solo lo hice al antojo, mediante un expediente que yo tengo de los trabajadores, que es ley, hay una ley de inspección que dicta que yo tengo que tener un expediente de los trabajadores con una ficha, es decir, cuando ellos llenan una solicitud de empleo con una fotografía, que ya hemos visto eso, que tengo una planilla, que tengo un contrato de trabajo con el trabajador, que tengo un expediente de toda la relación laboral, que tengo una copia de su tarjeta de identidad, que tengo una copia de su carnet del Seguro Social y que tengo una copia de cualquier documento relacionado con ese trabajador en un documento, un expediente. Y yo digo, bueno, ok, tengo aquí a Juan Pérez, que Juan Pérez tiene vacaciones en julio, y le digo, Juan, estamos en mayo, vamos a seguir trabajando y te tocan 15 días de vacaciones. Te voy a tomar tus 15 días de vacaciones de julio, los vas a gozar en mayo, y en julio, que inició la reapertura casualmente, entonces vamos a ver qué pasa. Pero entonces se pudo haber generado esa relación. Contra esto, el trabajador tuvo que haber firmado un documento o estar en el acuerdo para poder, incluso hubo otro documento dentro de la legislación que recientemente se aprobó para poder aceptar las firmas electrónicas como un medio debido a la situación de emergencia, donde incluso se suspendían el uso de las huellas digitales, precisamente por eso, para evitar la propagación del virus. Entonces, el trabajador responde de una forma electrónica y dice, yo acepto que mis vacaciones del mes de junio las voy a gozar en el mes de mayo. Así que se genera esa relación de beneficio, es decir, sin perjuicio del beneficio, lo que sea más beneficioso para ambos. Para ambos. También existen algunas otras figuras que nosotros podemos ver. Dentro de esto mismo, entonces, el RAP establece que en el marco del sistema de protección social, que es la ley que tenemos también, que es mediante el RAP, que cada uno de nosotros nos van aportando una cantidad que una vez que termina la relación laboral con la empresa, entonces eso tenemos ese pequeño aporte por la cesantía, ¿verdad? Cuando dejamos de trabajar. Entonces se deja en suspenso de forma temporal la aplicación del artículo 13, que es el cobro de ese pago. Del seguro relacional, cuanto a las disposiciones relacionadas con el financiamiento mediante las cotizaciones y aportaciones obrero-patronales obligatorias derivadas del régimen pilar del complementario de las cuentas individuales. Entonces, como no habían ingresos y como no había generarse más deducciones, entonces simplemente mediante ese mismo decreto el RAP acepta que quedan suspendidas por 3 meses, marzo, abril y mayo,
los pagos de la cobertura laboral. Número 2, autorizar al RAP a cesar por un periodo de 3 meses a partir del mes de marzo la captación de cotizaciones y aportaciones obreros patronales, así como los pagos de las aportaciones debido a créditos y demás, porque pues los trabajadores no estaban recibiendo su salario completo. El periodo antes señalado podrá extenderse siempre que exista un decreto emitido por el Estado y conforme a la gradualidad que establezca el RAP, que a través de los decretos ejecutivos y la reapertura económica pues se va generando. El RAP participará como un aporte solidario temporal a los trabajadores que ya que tengan sus cuentas en el RAP, ¿verdad? Por eso es que el decreto establecía que el Departamento de Recursos Humanos tenía que enviar una lista con los trabajadores, número de cédula y si estos tenían alguna aportación al RAP según la cuenta que han tenido. Y el RAP entonces genera una aportación paralela equivalente a 9,000 lempiras que se pagarán en 3 meses y estos pues dependerán mucho del aporte que tenga el trabajador, pero la aportación del tipo de aporte, es decir, a usted le pueden quitar RAP, pero solo le quitan como 15 lempiras, 20 lempiras. Pero hay trabajadores que les quitan muchísimo más y esto es porque generan una base de un ahorro adicional al RAP. Dicho anticipo deberá otorgarse siempre y cuando la empresa afectada por la emergencia acredite ante RAP de forma fehaciente que la misma ha sido afectada en el desarrollo de su trabajo. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos también tiene que comunicarse al RAP, enviar una lista de todos sus trabajadores y de todo lo que está pasando para aquellos que tengan un crédito al cual se le esté haciendo algún tipo de desembolso al RAP precisamente para estos pagos por las aportaciones privadas. Esto es con los aspectos de la suspensión. Hay muchísimo más que podemos tocar. Dentro de la suspensión laboral existen algunos errores que se han cometido y esto es, por ejemplo, una vez terminado el periodo de la suspensión, entonces recientemente el ministro de la Secretaría del Trabajo establece que la suspensión puede extenderse y las empresas pues se preparan para aumentar el tiempo de la extensión de la suspensión. Otro de los puntos también está asociado a aquellos aspectos en el que la empresa definitivamente no puede seguir trabajando, no puede reanudar sus operaciones, pero entonces tiene que presentar ante la Secretaría del Trabajo una justificación respecto a el porqué de esta suspensión. Entonces presenta la justificación y dice, bueno, ok, presento la justificación debido a que la capacidad de mi empresa y yo me declaro en quiebra. Entonces tiene que existir un procedimiento y una comunicación ante los trabajadores del por qué se están haciendo las cosas. Así que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de emergencia, el Departamento de Recursos Humanos tiene una gran labor. Y esto es los aspectos de la suspensión laboral en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias y seguiremos con otros temas. Feliz tarde.